la garita aduanal. En este punto, el lado guatemalteco de la frontera es un tramo de tierra donde conviven comerciantes que van de orilla a orilla, coyotes, migrantes, vecinos, cambistas, tricicleros y un espontáneo que arranca la piel a un teclote recién casado, ante la mirada de todos los anteriores que siguen el despelleje como un espectáculo de un circo. La intensa vigilancia policial, la bestia, como hemos conocido el tren, un tren que está por esa zona, los carteles, las redes de trata y las deportaciones son los ladrillos de un muro virtual que se levanta a 3.000 kilómetros al sur del que quiere construir Donald Trump. Y para hablar de este tema, justamente esta mañana tenemos vía telefónica a Renny Bake, periodista guatemalteca y también experta en temas internacionales. Buenos días, Renny. Gracias por acompañarnos esta mañana en RTN Revista. Y pues se habla muchísimo, Renny, de la frontera entre México y los Estados Unidos, pero ¿qué pasa en la frontera entre Guatemala y México, por donde pasan muchísimos migrantes todos los días? Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Saludos. Mira, en el caso de la frontera de Guatemala-México, somos de alguna u otra forma somos la otra Tijuana. Tijuana es muy conocido por ser una ciudad fronteriza México-Estados Unidos. En el caso de Guatemala nos divide, digamos, más o menos 1.000 kilómetros de frontera, mucho de lo cual es selva, y la parte donde es más fácil de cruzar, que es por la parte del río Suchiate, obviamente ahí puedes tú ver en vivo y a todo color dos situaciones, que es el movimiento que está yendo para el norte, muchos de los cuales son migrantes intentando llegar hacia Estados Unidos, y el movimiento de contrabando de mercancías y en algunas situaciones también armamento, y obviamente el pago de alguna forma del tema de narcotráfico pasando para la frontera, para abajo, para el sur. Tú miras en la parte de Guatemala, vas a ver a diario, que es básicamente un negocio donde tú miras a la gente cruzar a pie, los que tienen papeles o pasaportes, el puente, y los que no, pues tú miras las balsas hechas con llantas viejas, donde la gente cobra por llevarte a la otra orilla de México, si no puedes pasarlo a pie. Entonces ahí puedes ver tú cómo se está moviendo en muchos casos la frontera Estados Unidos-México, la misma situación, solo que menos acentuada y con menos control entre Guatemala y México. Reni, ¿qué efectos ha causado o qué ha generado en la frontera entre Guatemala y México en la llegada del presidente Donald Trump y su promesa, que está haciendo lo posible por cumplir, de construir un muro entre México y los Estados Unidos? ¿Ha aumentado esto la intensidad de la migración entre Guatemala y México? ¿Qué está causando esta llegada de este presidente a los Estados Unidos? Realmente comenzó a semanas antes, cuando Barack Obama establece que ya no tienen el refugio automático los cubanos que logran llegar a la frontera de Estados Unidos, y cancela lo que se conocía como la política pies mojados, pies secos. Lo que estás mirando es que o sea, los cubanos que iban camino hacia Estados Unidos comenzaron a amontonarse en la frontera México Guatemala, los que se quedaron de este lado, y estás mirando también que no, o sea, se está sintiendo, pero no se está mirando tanto, una incremento de aglomeración de personas que están intentando llegar hacia Estados Unidos. Es de mencionar que los mexicanos que cuidan la frontera sur, o sea, con Guatemala, no son exactamente muy amables con los migrantes que están intentando llegar hacia el norte. Entonces tú miras ahí una dicotomía. Por un lado se quejan de cómo están tratando a sus migrantes en Estados Unidos, pero por el otro lado tú miras a las autoridades mexicanas tratando no muy bien a los migrantes, no solo guatemaltecos, sino de cualquier otra nacionalidad en la frontera Guatemala-México. Creo que igual lo peor, como se quejan de que los trata la migra estadounidense. Y luego también en los últimos meses se ha visto un fenómeno de los países del Triángulo Norte, que me imagino que ustedes en Costa Rica lo están viendo más fuerte. Se está comenzando a identificar o a detener migrantes extracontinentales. Me refiero, por ejemplo, a personas de África, personas de la India, que están utilizando estas rutas, que ya eran rutas viejas,
para intentar llegar a Estados Unidos. Mirando algunos mapas, estas personas logran llegar, por ejemplo, a América del Sur o a Panamá y comienzan vía terrestre intentando llegar hacia Estados Unidos. Reni, ¿hay un estimado de cuántas personas migrantes en situación irregular pasan anualmente por esta frontera? ¿Hay una estimación, hay un dato que dé una idea de cuántas personas están tratando de cruzar esta frontera para llegar a México y posteriormente a los Estados Unidos? No. En el caso de Guatemala, tú vas a encontrar que tenemos 1.000 kilómetros de frontera y tenemos, te lo voy a poner un ejemplo, tenemos 5 pasos legales y tenemos más de 200 pasos ilegales. Pasos ilegales me refiero a, por ejemplo, fincas o haciendas que una parte está en México, una parte está en Guatemala, que tienen digamos, un terreno que como una carretera que comunica, carretera vecinal, o simplemente pasos que son a pie, que vas cruzando el país y que no se logra identificar. Creo que ese fenómeno de pasos ilegales se puede ver muy bien en la frontera Costa Rica-Nicaragua. Entonces, si tú me dices cuántos están intentando llegar a Estados Unidos desde Guatemala, solo te pudiera decir que en Guatemala más de 200 personas salen diariamente hacia Estados Unidos, guatemaltecos. El resto no se tiene contabilizado porque todo esto obviamente está relacionado a redes ilícitas de contrabando de personas, que es crimen organizado, y eso obviamente es muy difícil de contabilizar. 200 personas al día, Reni. Más de 200 personas, según algunas encuestas. Otros analistas consideran que guatemaltecos que están intentando llegar, salen de Guatemala para hacia Estados Unidos, son más de 500. Claro. Es dependiendo de los análisis, porque obviamente las personas, porque en este momento aproximadamente el 80% de los guatemaltecos en Estados Unidos están ilegales. Nos estamos refiriendo que en este momento más del 10% de la población guatemalteca vive en Estados Unidos, y al ser ilegales, sus familiares, cuando les intentas hablar o intentas hacer algún tipo de levantado de información, obviamente no te van a dar la información exacta porque no quieren o tienen temor de que la migra pueda utilizar esa información para ir detrás de sus familias en Estados Unidos. ¿Qué tan importante, Reni, es el tema de las remesas para Guatemala? Sabemos que es muy importante, por ejemplo, en la economía salvadoreña. ¿Qué tan importante es para la economía guatemalteca lo que envían de remesas los guatemaltecos que viven, ya sea de manera regular o irregular, en los Estados Unidos? Mira, es realmente es entre nuestra primera y segunda fuente de divisas. Recibimos más de 5.000 millones de dólares anuales, equivalentes a más o menos el 10% de nuestro Producto Interno Bruto, y 1 de cada 4 hogares en Guatemala recibe remesas familiares. Cuando tú analizas los datos de la migración en Estados Unidos, los que han llegado en los últimos años, en la última década, vas a encontrar que que porcentualmente los que están creciendo más rápidamente es gente de Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Muchos de ellos se van por la situación económica y otras por la parte de violencia. Nos imaginamos entonces, Reni, que hay una preocupación importante en Guatemala luego de la llegada de Donald Trump, quien ha sido muy insistente en que hará deportaciones masivas. ¿Cómo se ve, cómo se analiza esto, tanto a nivel de gobierno como a nivel de ciudadano, la llegada de Donald Trump con una política bastante agresiva en el tema de la migración? Mira, obviamente a nivel de gobierno y a nivel personal, hay preocupación. Se tiene entendido que el gobierno de Guatemala ha dado las instrucciones que los consulados en Estados Unidos estén alertas para ayudar a nuestros connacionales, y las familias acá ante las noticias están sumamente preocupados, pero al mismo tiempo creo que hay otras opciones u otras acciones que no se han visto. Estas personas, la mayoría, se están yendo por razones de violencia y razones de que no hay no hay trabajo acá. Entonces, ahí la pregunta es qué acciones van a tomar los países de Triángulo Norte para generar empleo y seguridad en nuestros países y evitar que la gente migre a Estados Unidos. La mayor parte de los migrantes indocumentados hacia Estados Unidos de Triángulo Norte se van por falta de oportunidades, no porque quieran dejar a sus familias. En el caso de Guatemala, aproximadamente el 60% de los que están en Estados Unidos
son hombres, muchos de los cuales dejaron aquí la esposa, los hijos, o hombres jóvenes que se van a hacer un pequeño capital para de esa forma poder construir un terreno, hacer la casa y tener algo que ofrecer cuando busquen pareja en sus propias comunidades. Tú miras que parte de esta migración son personas indígenas y en ciertas áreas del país, especialmente las fronterizas con México, que por generaciones migraban por temporadas a México, incluso a Estados Unidos, a levantar cosechas y luego regresaban, que ya no pudieron regresar tan fácil porque iban y regresaban, pero después de septiembre 11 ya no les fue tan fácil ir y regresar. Ellos no se casan usualmente con gente, si son de ciertos pueblos, no se casan indígenas, no se casan con personas en Estados Unidos, sino que existe un sistema, un fenómeno muy interesante sociológicamente, que regresan a buscar novia dentro de la comunidad, se quedan aquí una temporada y usualmente vuelven a irse a trabajar a Estados Unidos después que tuvieron 1 o 2 niños o dejan a la esposa esperando bebé con la mamá del esposo. Entonces tú miras ahí un tema sociológico, emocional, familiar, que las personas sufren mucho estando lejos, pero al mismo tiempo te dicen, mire, yo no tengo otra opción porque en Guatemala no podía obtener empleo, o en el caso de la gente de ciertas áreas del Salvador y de Honduras, están huyendo de las maras porque mire, recibimos unas amenazas de que nos iban a matar, entonces nos tuvimos que salir corriendo con lo que teníamos puesto. Muy bien, muchísimas gracias, Reni, por este panorama que nos haces de la situación fronteriza y la migración en Guatemala. Se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, Reni, pues estaremos retomando el tema con usted más adelante. Gracias. Era Reni Bake, periodista guatemalteca y analista en temas internacionales. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.